Iglesia, Dios les bendiga. Iglesia, ¿quién es su pastor? Jesucristo es nuestro pastor. Y si Jesucristo es nuestro pastor, nada, absolutamente nada nos faltará. Amén. Gloria a Dios. El Señor me regaló una palabra y la vamos a colocar delante de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, colocamos este tiempo delante de tu presencia, declarando, precioso Dios, tu sangre preciosa, mi Dios, sobre nuestra vida, sobre esta congregación, precioso Dios, sobre cada familia, precioso Rey, que te conoce, que ha doblado rodilla, mi Dios, y te ha reconocido como único y suficiente Salvador. Hoy creemos, precioso Dios, que cada persona se somete a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aún cada persona que nos está viendo a través del internet, a través del Facebook, y que aún en el tiempo verá este mensaje. Declaramos una persona sometida a los pies de Cristo, declarando los pensamientos cautivos a su preciosa presencia y a su palabra, Rey. Gracias, declaramos la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Cuántos tienen su vida sometida a Cristo? Amén. Gloria a Dios, porque podemos ver en esta mañana que a pesar de que quizás muchos están cansados, decidieron levantarse y decir, someto mi cansancio, someto mi estado de ánimo, someto mi vida bajo tu completo señorío y voy a buscar tu palabra y voy en esta mañana a adorarte, a glorificarte y a bendecirte. Amén. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor en esta mañana? Qué preciosa adoración, qué preciosa alabanza. Lo pudieron sentir, ¿cierto? Y Él está aquí. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿Y cuántos le pueden dar un aplauso de libertad en esta mañana? Y si Él es para el Señor, déselo bien fuerte, porque Él está aquí. Lo podemos sentir. Amén. El Señor me regaló una palabra y el tema que el Señor me decía que le colocara era los que sueñan. ¿Quiénes son los que sueñan, iglesia? Usted y yo soñamos, tenemos sueños. Y miremos qué dice la palabra en el Salmo 126 del 1 al 3. Yo quiero que usted lo busque. Yo quiero que usted busque esa palabra, Salmos 126 del 1 al 6. Y dice la palabra: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Con quiénes? Con nosotros y con ellos. Dios nos regaló para el año 2023 una palabra que en la parte final dice: y entonces sabrán las naciones, aquí arribita está, lo que he hecho con este pueblo y cómo lo he bendecido. Y ese es el plan de Dios, que las naciones se enteran, sepan que hay un pueblo sometido a Dios, que le honra, y por tanto hay una promesa. Las naciones van a saber que tú y yo somos bendecidos. Y es una promesa. Y el tema que el Señor me daba en esta mañana es los que sueñan, que somos tú y yo. ¿Y qué vamos a soñar? Que va a haber una honra para los sometidos a Dios. Que cuando hay un pueblo que se somete a Dios, que se resiste al enemigo, que se resiste a las tinieblas, tiene honra, y las naciones van a saber que grandes cosas hizo el Señor con ese pueblo que soñó. Porque estos ojitos que han de ver a Cristo van a ver
esas maravillas en su vida y en mi vida. Porque somos ¿quiénes? Los que soñamos. Usted y yo somos los que soñamos. Entonces, mire, dice la palabra de Dios que cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Hubo un pueblo que estuvo cautivo, el pueblo de Dios. ¿Y por qué estuvo cautivo ese pueblo? Vamos a ver la palabra en el Salmo 106:39. Dice: se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Tremendo, ¿no? Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron ¿con qué? Con sus hechos. Eso le pasó al pueblo de Dios y por eso fue cautivo por muchos años. Pero esa palabra no era solamente para ese pueblo que Dios nos hablaba, su pueblo que está en el Antiguo Testamento. Miren, dice la palabra de Dios que Él se llevó la cautividad en la cruz del Calvario. En lo alto se llevó la cautividad. Y allí donde se llevó la cautividad, nos hizo a quienes, a nosotros, libres del cautiverio. ¿Quiénes somos libres? Nosotros, los que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces le hemos dicho: Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entonces en mi vida ya no hay más cautiverio, yo soy libre. Amén. Pero miren, esa palabra no solamente fue para el pueblo que estuvo cautivo. Aún hay gente que, conociendo la palabra, sigue cautiva de varias cosas. Entonces Dios nos trajo en esta mañana con un propósito: a que el cautiverio salga de las vidas, de nuestras generaciones. Y hoy que nosotros podamos reconocer que el sacrificio que hizo Jesús por usted y por mí, donde dice la palabra que Él se llevó cautiva la cautividad en lo alto, viene para su vida, para mi vida y para nuestras generaciones, y viene para las naciones. Miren, la palabra de Dios dice que cuando este pueblo se prostituyó, Dios lo entregó a las naciones que eran sus enemigos, para que hicieran lo que quisieran con ellos, como pasó con el pueblo de Israel. Nosotros estamos en un tiempo donde estamos prontos a que la campana suene, a que la trompeta suene, a que el Señor venga por una iglesia que lo honró, a que el Señor venga a coronar a los que merecen corona de gloria por honrarlo. Y ese pueblo es un pueblo que anda en santidad, que anda en obediencia. Miren, nosotros tenemos que hablarle al pueblo. Hay una palabra que dice: si mi pueblo se humillare, en la cual mi nombre es invocado, oraren y se arrepintieran de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré la tierra. Es necesario que nosotros enseñemos que hay que arrepentirse, que hay que buscar la santidad, que hay que andar en obediencia, que hay que desechar el pecado. Y si nosotros como hombres de Dios no podemos enseñar esa palabra y colocarla por obra, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios a su Hijo que ama lo exhorta y lo disciplina. Y Dios, cuando nos disciplina, es porque nos ama, porque no quiere que pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Y en este tiempo, y esa palabra es para este tiempo, Dios no quiere que su pueblo esté cautivo de las naciones. Vemos del pecado. Las naciones, la palabra de Dios dice que Dios lo va a permitir, y lo permitió a su pueblo, al pueblo de Sión. Vemos la palabra de Dios como dice que Él los entregó a las naciones. Y estamos en un tiempo en que
los que están desechando la palabra, los que no están dando la palabra como es, están siendo instrumentos de Satanás para que el pueblo sea cautivo de las naciones. Vemos cómo sacan decretos en contra de la familia, sacan decretos en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué dicen ellos? Y el pueblo, cuando cree, se está sometiendo ¿a quién? A las naciones. Iglesia, ¿usted a quién se va a someter? A Cristo. Miren, la palabra de Dios dice en el Salmo 139:6 lo que les decía: se contaminaron así con sus obras. Hay gente que cree que está haciendo buenas obras y son malas, cuando usted no puede exhortar a una persona y decirle: deja el pecado, santifícate. Dice la palabra, se prostituyeron con sus hechos. Es que los hechos lo dicen todo. Si yo no corrijo, si yo no enseño, si yo no exhorto, si yo no consuelo, si yo no ministro esa libertad espiritual que está en la palabra, me prostituyo. Y las naciones se enseñorean del que, aun conociendo la palabra y no la coloca por obra, es pecado. Y hoy yo le digo a usted, iglesia, hagamos un alto en el camino. Mire que este pueblo, cuando fue cautivo, y vamos a repetirlo varias veces en este mensaje, se contaminaron con sus obras. ¿Y qué es importante? Que usted viene y recibe un mensaje. Usted en el grupo de oración recibe un mensaje también. En el internet hay prédicas de siervos tremendos, donde Dios los usa y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Y cuando Él nos dice que su voz entra a nuestro corazón, podemos entender que Él nos habla. Por aquí nos habla el Espíritu Santo y por acá nos habla el enemigo. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo en esta mañana? Revisa tus obras. Revisa tus obras. No te prostituyas con tus hechos. Nos espera una corona de honra a los que lo honran, a los que se santifican, a los que se arrepienten, a los que hacen un alto en el camino y dicen: Señor, yo no quiero prostituir tu palabra, yo quiero darla, enseñarla. Dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay santidad en una persona, no puede esperar ser galardonado. No puede esperar ser coronado por el Rey, porque necesitamos hacer un alto en el camino y decirle: Señor, no entregues mi vida y mis generaciones a las naciones. ¿Saben qué le espera a los que desobedecen a Dios como desobedeció el pueblo de Israel? Que se van a quedar, porque va a haber un arrebatamiento. ¿Para quién? Para la iglesia de Cristo. Para la iglesia que oye la palabra de Dios y la coloca por obra en su vida. Y eso somos usted y yo, que le decimos: Señor, en medio de mis debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Todos. En medio de nuestras fallas, ¿quién tiene? Nosotros tenemos fallas. Ayúdame a poderle decir a mi hijo: santifícate. Ayúdame a decirle a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis amigos, a mis discípulos: santifiquémonos, obedezcamos. Hemos escuchado la palabra: no la prostituyamos. Dice la palabra de Dios claramente que el pueblo de Israel la prostituyó. Y en este tiempo vemos cantidad de iglesias prostituyendo la palabra.
Siervos de Dios con Alzheimer espiritual. Se les olvidó que es espiritual. Se les olvidó que hay que santificarse. Se les olvidó que el que ministra lo tiene que hacer en santidad. No es un espectáculo, iglesia. Lo estamos haciendo para Dios. Lo estamos haciendo para Dios. Lo estamos haciendo para Dios. Dígale allí al que está al lado: lo estamos haciendo para Dios. Lo queremos hacer para Dios. Queremos vivir para Dios. Queremos vivir para agradar al que hizo los cielos, la tierra, al que murió en la cruz del Calvario por usted, por mí, por mi casa y por mis generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Diga: yo soy hechura suya, creado en Cristo para buenas obras. La primera obra que usted tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios. Esa es la primera obra. Usted puede cantar muy bonito, usted puede dar un discurso muy bonito, usted puede tener una gracia especial para hablar, pero Dios lo llamó a buenas obras, a dar testimonio de la santificación y de la obediencia. Y yo lo tengo que vivir y lo tengo que enseñar, porque quedó aquí marcado en mi corazón. Y saben, dice la palabra de Dios que no es para que nosotros nos tatuemos, porque Él escribió esa palabra no con tinta, sino con su sangre preciosa en nuestro corazón. Es con sangre, es con la sangre del que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, que está escrito que sin santidad nadie verá al Señor, que nosotros somos santos porque Él es santo y es por misericordia, pero tenemos que dar pasos de obediencia y pasos de santidad, y eso es lo que tenemos que hablar. De eso hablamos. Dice la palabra de Dios que nosotros creemos, por eso hablamos. Amén. En esta mañana, segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Que quede aquí en nuestro corazón esa palabra. Y toda la escritura es apta para enseñar, para corregir. Si usted no recibe la corrección de Dios, es porque usted ha endurecido su corazón. No somos buenos, nos falta mucho, tenemos fallas. Pero cuando yo recibo esta palabra y entiendo que tengo que corregir mi camino, lo debo corregir. Lo debo corregir para que no me pase lo que le pasó al pueblo de Dios y a este pueblo que va a ser entregado a las naciones. Y por eso es un tiempo, iglesia, donde usted y yo tenemos que prepararnos, como dice la palabra: hechura suya somos usted y yo, para buenas obras. ¿Qué vamos a hacer? A evangelizar, a sacar al que está cojo, a sacar al que está en tinieblas, y vamos a decir: uno más para Cristo, como es el ministerio de evangelismo de esta congregación. Uno más para Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer, iglesia? Soñando. El tema de hoy dice soñando. ¿Soñando qué? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Usted y yo somos de esos, los que soñamos, los que creemos que así como Dios hizo una obra en su vida y en mi vida,
la hará con cantidad que hay allá afuera. ¿Y cómo lo vamos a hacer, iglesia? Como dice la palabra. Dice la palabra: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y enseñarle qué? Todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Las que dice la Escritura. Que la palabra es útil para enseñarla, para predicarla, para exhortar, para corregir. Como dice también la palabra que nos puso en este día, para arrancar lo malo. Eso es espiritual. Si usted no se puede parar en el mundo espiritual a quebrantar algo de una persona, de un drogadito, de un alcohólico, y decirle: yo arranco de tu vida la drogadicción, eres libre por la sangre de Jesús. Usted tiene esa autoridad, y en esa autoridad vamos a ir a evangelizar. Vamos a ver gente con cantidad de cosas. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De cautiverio. Vamos a ver gente con mucho cautiverio. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer la palabra, pararnos en el mundo espiritual. La palabra, ¿qué es? Útil para enseñar y reargüir, plantar, edificar. ¿Qué? Esos templos, para que le adoren, para que ellos puedan decir: el Señor me hizo volver de la cautividad y hoy soy de los que sueñan. Que cada persona que está allá abajo en tinieblas, allá afuera, podamos verla danzándole al Rey, podamos dándola, enseñando la palabra, podamos ver, aunque allá afuera hay muchos pastores que no han recibido a Jesús y que lo han recibido y están en la calle, evangelistas, profetas, maestros. Dice la palabra de Dios: los últimos serán los primeros. Usted y yo estamos llamados a traer esos últimos para que sean primeros, para colocarlos aquí, y que nosotros nos podamos llenar de gozo porque soñamos ese mandamiento que dice: id y haced discípulos. Si yo no hago discípulos, me muero. Si usted no hace discípulos, usted se muere, se estanca. Entonces yo le pido que usted pueda cerrar sus ojos ahí y decirle: Señor, sueño con ser ese pastor, esa pastora, ese evangelista, esa evangelista, ese profeta, esa profeta, ese maestro, esa maestra. Que podamos ir a llevar esa palabra a los que están enfermos. Hay gente en cautiverio que está enferma, está postrada en una cama. ¿Y qué cautiverio tiene? Mental. El primer cautiverio que una persona tiene cuando está tirada en una cama es mental. Estoy enfermo y me decretaron que me queda poco tiempo de vida. Lanzaron la palabra, la recibió en su mente y la guardó en su corazón. Cuando una persona enferma declara eso, la tiene guardadita aquí. Entonces vamos a enseñarles a hablar. Ese cautiverio mental se va a ir de las vidas. Ese cautiverio mental que el esposo se fue, que la esposa se fue, que los hijos te abandonaron. ¿Y cómo quedo yo? Soñando. ¿Cómo tengo que quedar yo? Soñando que mis generaciones no van a estar en cautiverio 70 años, que el tiempo es de Dios, que allí donde Dios los llevó, que allí lo que Dios permitió, yo con la palabra, con la fe, con la autoridad en Cristo, saco mi casa del cautiverio, saco mis generaciones del cautiverio. Mi casa y yo le serviremos. Que su hijo está en las drogas, mi casa y yo le serviremos.
un siervo de Dios, un ministro, un profeta. Guárdalo, Rey, guárdalo. Voy a llorar. ¿Quiénes somos? De los que soñamos, de los que soñamos, de los que vamos a ver la gloria de venidera que Dios tiene para los que le queremos, para los que le creemos, para los que andamos convencidos, como dice la Escritura. Esta leve tribulación momentánea produce ¿en quién? En mí, en nosotros, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Quiénes lo creen? Vamos a hablar de otro cautiverio. ¿Saben qué es cautiverio, iglesia? Sentirse en una cárcel. Y el pecado lleva a sentirse en una cárcel. La amargura, el dolor, los miedos, tristeza te llevan a una cárcel espiritual. Ese es el cautiverio. Pero nosotros somos de los que sueñan. El enemigo lleva a cautiverio aún familias a las que se les ha decretado que van a servir a Dios. Las lleva. Nosotros podemos ver esta cantante Whitney Houston, que ella fue una adoradora desde niña, y hoy Dios me permitía desde esta mañana ver a mi hija ahí cantando, y yo le decía: ayúdame a cumplir la palabra de Dios, a exhortarla, a enseñarle, a redarguirla, a llevarla en oración, a que reconozca a un Dios poderoso que está vivo. Ella es un instrumento de Dios santo para buenas obras, y el enemigo está vencido en su vida. Esa cantante, sus padres eran pastores y ella era una cantora, y tenía una voz maravillosa. Y vemos cómo, a causa de la prostitución de sus hechos, porque aún siendo cantante famosa, se prostituyó con sus hechos y dejó el Señor y no recibió la exhortación y se dejó contaminar del pecado y no se santificó. O sea que no basta solamente con recibir a Jesús, sino con enseñarle a mis discípulos la palabra, que vivan una vida en santidad, que se aparten. Mira, un propósito grande, un propósito eterno en esta tierra para esta mujer. Y le entró cautiverio a su vida. Fue tirada a las naciones y murió ¿cómo? Con una sobredosis de droga. Y soñaba, dejó de soñar. Ojo, alrededor de su vida hay hombres y mujeres que ya no están soñando, que han dejado de soñar, que andan tristes, que andan deprimidos. Y usted y yo somos esos que Dios, ¿qué dice Efesios 2:10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál es la buena obra? Analizar quiénes no están soñando. Su consiervo, su amigo, su vecino, su compañero de trabajo. Si usted lo ve paralizado, si usted ve que esa vida no va ni aquí ni para allá y no está soñando, la palabra Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Y si Dios entra a nosotros, seremos como los que sueñan. Mis labios se llenarán de risa, de alabanza. Tenemos que andar en el gozo del Señor. Cuando una persona anda soñando, anda en el gozo del Señor. Cuando una persona está alegre,
La depresión está bajo sus pies. Pero vemos esta cantante y vemos su hija, que también murió sobredosis. Y hoy en esta mañana estamos un poco tristes, la familia de mi esposo, porque su sobrino que vive en Estados Unidos, Juan Carlos Marulanda, tenía una esposa y ellos tienen un niño. La esposa esta mañana tuvo una sobredosis de droga y murió. Y tenemos a Diana Patiño, la prima de mi esposo que vive en España. Es una mujer de Dios, conocedora de la palabra, que ha orado mucho por su hijo que está en Estados Unidos y lo ha declarado para Cristo. Declaramos a Juan Carlos Marulanda para Cristo, a sus hijos para Cristo. Y hay dolor porque el año pasado ella me decía: Helen, llámeme a Anita, llámemela, está muy mal. Sus papás han sido cristianos, ella fue cristiana, se apartó y fue entregada al cautiverio de la droga. Y hoy dejó de soñar. Pero tenemos a Juan Carlos declarando la palabra, declarando la sangre de Jesús sobre él, libre sobre sus hijos, libres de la drogadicción, libres en el nombre de Jesús. Que todo cautiverio de drogas se rompe en esa familia en el nombre de Jesús. Que Diana, toda la familia Patiño y toda la familia Barrera soñamos que Juan Carlos es instrumento de Dios, apto para buenas obras. Hoy cobijamos esta familia con lazos de amor, con lazos de unidad. Hoy declaramos que el que empezó la buena obra en Juan Carlos, en sus hijos, en Diana, en Ana María y en todos sus descendientes, la termina. Que esta familia le sirve a Cristo con todo su corazón y con toda su mente. Y que Juan Carlos y sus generaciones serán, como dice la palabra, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, que esta familia va a soñar. Que hoy hay un corazón dolido, pero hay un consolador que consuela. Y declaramos esa palabra de consuelo y de amor para esta familia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Iglesia, hay un cautiverio en este tiempo. La gente no quiere escuchar la palabra, quiere escuchar los influencers. Yo declaro que el velo cae, que los oídos espirituales se abren, que los ojos se abren, que los oídos espirituales se abren, que este corazón escucha Apocalipsis 3:20 y que abren las puertas de su corazón al único que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Vemos también el pueblo de Estados Unidos, un pueblo con una promesa tremenda. Yo creo que el 80% de las familias en Estados Unidos han conocido la palabra. ¿Y qué vemos ahora? Una prostitución. Y aún aquí en Colombia sacaron a Jesús de las iglesias, sacaron la palabra de Dios de las iglesias. Y vemos prostitución. Vemos los maestros enseñándoles a nuestros hijos lo que nosotros les decíamos: esto no deben hacer, y les están enseñando: esto sí es lo que tienen que hacer.
y les están hablando una cantidad de ideología de género, desviando el plan de Dios de las vidas. Ya nacen y ya no les miren, ya no se les dice miren para abajo para ver si nació niña o niño. ¿Saben? Dios es perfecto. Él cuando nos hizo a nosotros ya había colocado todo para que fuera un niño o una niña. Pero ahora no, tienen que esperar para ver cómo se sienten mejor, o sea, cómo los contaminan en el colegio con ideología de género. ¿Cómo les dicen? Usted no se sabe si es hombre o mujer. Espere si a los 10 o a los 8 les empieza a gustar si es niña, si le empieza a gustar más las niñas o si le empiezan a gustar más los niños. Y de ahí hay una familia muy conocida que es la familia de Ricardo Montaner y son cristianos. Y la hija canta precioso. Canta esa alabanza, esa niña de Baluna que dice la gloria de Dios. ¿Y saben qué pasa? El diablo y las naciones la vieron cantando la gloria de Dios, ministra mi vida, y no se conformaron. ¿Saben qué hicieron? Tomaron el esposo y lo enredaron. ¿Quién sabe cuánta plata le dieron o qué hicieron? Pero les hicieron que ellos declararan que el bebé que ellos tenían todavía no podían decir si era niño nació y que no podían decir si era niño o niña porque había que esperar el que quería hacer cuando estuviera grande. ¿Y qué está haciendo el mundo, las naciones, los Illuminati, los dueños de la tierra? Enseñoreándose del pueblo de Dios, porque esa niña Eva y su esposo eran el pueblo de Dios. Y vamos a orar para que esa cautividad, ellos sean libres de eso. Y hay muchos cautivos, ellos son famosos, pero hay muchos cautivos de esa ideología. Y les pagan cantidad de cosas a los influencers para que digan y enreden y prostituyan el pueblo. Y esa es la prostitución que estamos viviendo, una prostitución espiritual, donde familias cristianas dicen sí al Halloween, dicen una cantidad de bestialidades, pero usted y yo seremos como los que sueñan. Vamos a soñar que son libres de esa cautividad. Vamos a soñar que aún esos siervos de Dios que están cautivos, que tienen Alzheimer espiritual, que se les olvidó que es reprendiendo, que se les olvidó que es con la palabra de Dios exhortando, que es enseñando, van a ser libres de ese cautiverio. Miren, hay tantos enredados, famosos, enredados, y están empezando a enredar y a prostituir la palabra, y se están enredando con sus hechos. Y ya se van a empezar a asociar con todas las religiones, ya pronto. Pero antes va a venir el Señor, declaremos que Él va a hacer algo. Entonces se quieren enredar en una sola religión. ¿Para qué? Para prostituir la palabra, para no enseñarla, para que sea basura lo que reciba la gente y no crean en la promesa de Dios. Usted y yo somos de los que soñamos que Dios hará algo poderoso, que usted y yo somos instrumento de Él, aptos para buenas obras en esta tierra, las cuales ya Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviéramos en ellas. Y esa es la principal obra que estamos haciendo en esta mañana, llenándonos de Él. Llénese de Él, llénese de esa presencia del Señor para que usted camine en buenas obras. Deseche la prostitución de su vida. Prostitución no solo sexual, es espiritual. Cuando usted puede decirle a lo malo que es malo y a lo bueno que es bueno. ¿Qué temeré? ¿Qué me podrá hacer el hombre a mí si el Señor está conmigo? Si su sangre preciosa nos ha garantizado victoria, victoria para lanzar esta palabra, victoria para evangelizar.
nos podrá hacer el hombre? Y yo me gozo en el Señor. Y yo le digo, gracias, precioso Dios, porque yo vengo soñando hace muchos años. Y se burlaban de mí. Y decían que yo era una loca. Está loca de fe. Y saben, iglesia, me resbalaba. Suspiraba y le decía, papito, mi boca se llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, cuántas cosas ha hecho Jehová. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, gozaré en Jehová. Me ha hecho libre. Gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Mi dolor me ha hecho libre. ¿Saben? El enemigo me quería llevar cautiva a morir sin cumplir el sueño de Dios sobre mi vida, que es servirle. Iglesia, llena tu boca. Solo necesita un corazón dispuesto. La comunión con Dios te guía. La comunión con Dios te habla del problema de otro para poder ministrar, para poder enseñar, para poder exhortar. Solo hace la comunión, solo lo hace el letrado. Y nosotros podemos ser muy ocupados. El tiempo de nosotros puede ser muy ocupado. Blanca David, tu tiempo puede ser muy ocupado. Pero Dios me ha hablado de tu llamado. Un llamado grande, un ministerio grande. Porque eres de los que creen. Y ese sueño de Dios para tu vida se va a cumplir. No es tarde. No es tarde. Hoy amaneciste con los ojos abiertos, los oídos atentos y un corazón contrito y humillado por Él. Tú eres de los que sueñan. Es el tiempo de Dios. ¿Cuán tiempo de Dios hay para tu vida, iglesia? Tiempo maravilloso. La pastora Carmen me decía, Él es el mejor tiempo de mi vida. Y me he identificado con eso. ¿Sabe cuál es el mejor tiempo de nuestra vida? Cuando hemos soñado y vemos los sueños. Pero ¿saben? Yo pienso que lo más importante es que Dios tuvo un sueño con usted y conmigo. Dios tuvo un sueño con tu casa. Dios tuvo un sueño con tus hijos. Dios soñó, dice la palabra, que sus ojos vieron nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Y que Dios dio una palabra para tus hijos, una palabra para tu esposa, una palabra para tus hijos, una palabra para tus generaciones, una palabra para Colombia, una palabra para mi Colombia. Y está la promesa en el himno nacional. Está la promesa para Colombia. Una tierra que reconoce a Cristo como único y como suficiente Salvador personal. Jesucristo, eres el Salvador de Colombia, Salvador de mi casa. Dígale ahí a su corazón: tú eres el Salvador de mi hogar, tú eres el Salvador de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de mis generaciones.
¿Cuántos sueñan ver sus generaciones en la tierra prometida? Y tal vez su batalla. Gracias, gracias maravilloso Dios, porque nosotros somos de los que sueñan. Y vamos a escuchar esta alabanza con nuestros ojos cerrados, como Dios le coloque. Si usted quiere, se coloca sobre sus pies y deja que el Espíritu Santo de Dios le embriague, como David danzaba en su presencia.
profético. Yo lo invito también a las personas que se están conectadas y que aún en el tiempo se conectan. Yo voy a invitar a Carmen Elisa, a Ángela, a Diana, a Blanca Ellen, a Ingrid, a Marta Murillo, a Adriana, a Edgar, a Brenda, a María Fernanda, acá adelante. Y vamos a imponer las manos sobre toda la iglesia y sobre todas las generaciones y las familias representadas aquí. Y vamos, Blanca David. Y vamos a imponer las manos. Y hay una unción especial. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay un ejército de Dios preparado para buenas obras. Déjelo ahí. Y hay un ejército de Dios preparado para buenas obras. Y saben, vamos a hacer un acto profético con hombres de fe. Hombres, usted es un hombre de fe. Usted es un hombre que sueña. Y vamos a imponer las manos. Iglesia, levante las manos. Y vamos a declarar la palabra. Y usted allí donde está, y usted ahí donde está, va a declarar la palabra. Levante su mano. Y esa Grey va a orar por estas familias. Y con nombres vamos a orar por las familias de esta congregación y por las familias de Colombia y por nuestras generaciones. Y vamos a decirle al cautiverio religioso, emocional, de pobreza, de ruina, de miseria, cautiverio de soledad, de depresión, que salga de las vidas. Y vamos a rodear la familia de Diana Patiño también allí. Espíritu Santo de Dios, tu presencia está aquí. Hoy tomamos autoridad en los aires. Hoy ahí donde usted está, tome autoridad en el mundo espiritual. Tomamos autoridad en los aires, declarando la palabra de Dios. Toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Cristo es el Señor, para gloria eterna. Hoy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, atamos, ligamos, reprendemos toda herencia de cautividad, toda cautividad, y te rebesoya, y te rabasotojoboya, todo hombre fuerte de cautividad en las familias, en las generaciones, y te rabasoya. Hoy lo declaramos en el mundo espiritual, inoperantes en las obras del infierno. Escrito está en la palabra de Dios: Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio poder y autoridad a hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hoy en el nombre de Kindo Sidibikaya, hoy en el nombre de Jesús, atamos, ligamos, reprendemos toda cautividad generacional congénita heredada, toda prostitución a la palabra de Dios, toda prostitución al llamado, y te rebesoya, toda vacía, toda obra del infierno que ha querido llevar el pueblo de Dios a la parálisis espiritual, a la sequedad, a la falta de oración, a la falta de búsqueda. Hoy lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos, y en el poderoso nombre de Cristo, dígala con rebesoya, dígalo conmigo, lo echamos fuera, fuera, fuera de las generaciones, de estas familias,
Itarrabasoya, de las familias de Colombia. Lo echamos fuera, fuera de mi casa. Dígalo, fuera de mis hijos, fuera de mi esposa, fuera de mi esposo, fuera de los siervos de Dios, fuera de la grey de Cristo, fuera en el nombre de Jesús, porque es la sangre de Jesucristo la que liberta las vidas de la cabeza a los pies. Libertad. Hoy se cae la parálisis, hoy se rompe la parálisis, hoy se quebranta la parálisis espiritual, hoy se quebranta la sequedad. Utarrabasoya, hoy se quebranta el miedo, hoy se quebranta el temor a predicar, a evangelizar, a pastorear, a profetizar. Hoy se quebranta el miedo, hoy las vidas son libres, 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 sanas del cautiverio, sanas de raíz de amargura, sana libikiribisoya, libertad, eso todo suya, ese cautiverio de enfermedad que viene por años, Itarrabasoya, hoy se cae, se quebranta, se quebranta. Itarrabasoya, Itarrabasoya, hoy se restaura esa columna. Itarrabasoya, hoy se restaura tu columna. Itarrabasoya, hoy se quebranta. Itirabasoya, Itasoya camina. Osotorrabasoya camina. Osotorrabasoya, Usatabasoya, libertad. Allí donde usted está hay libertad en mis hijos. Itasoya son libres de drogadicción, son libres del satanismo, son libres del ateísmo. Oh Rabacatasaya, hay libertad, porque hay un Dios poderoso que se llevó la cautividad en lo alto. Itarrabasoya, gracias. Gracias, Señor, porque hay un nombre sobre todos los nombres, que es el nombre de Jesús, en el cual se dobla toda rodilla. Hoy sueñe, empiece a soñar, hermano, en esta hora. Cierre sus ojos y sueñe. Sotarrabasoya, sueño mi hijo, sueño mi esposa, sueño mis generaciones, sueño mis vecinos, sueño mis amigos saliendo de la cautividad. Gracias, maravilloso Dios. Gracias porque hoy creemos, porque hoy soñamos, porque somos de los que sueñan, Rey. Gracias. Gracias, maravilloso Dios. Itarrabasoya, démosle un fuerte aplauso al Dios vivo, al Dios poderoso. Declare: mi casa y yo le serviremos a Jehová. Visualice y sueñe sus hijos, los compañeros de sus hijos, sus amigos, sus vecinos rendidos a Cristo, llorando. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Dios les bendiga. Declaramos la palabra de Dios corriendo, siendo glorificada en el nombre de Jesús. Amén.